de las Naciones Unidas, ONU, estableció el natalicio del referente como Día Internacional de Nelson Mandela. Según la organización, se trata de un reconocimiento a la contribución del expresidente de Sudáfrica a la cultura de la libertad. ¿Cuál es la historia de Nelson Mandela? Es esta la que les estoy contando. Nelson Mandela, cariñosamente llamado Madiba, le decían, ¿no?, por su pueblo, nació en 1918 en una pequeña aldea de Mbeso. De joven fue a estudiar Derecho en la universidad en Johannesburgo. Explica la Enciclopedia Británica. Bueno, en 1944 Mandela entró en política, 1944, mira, en plena Segunda Guerra Mundial, y se afilió al Partido del Congreso Nacional Africano, CNA, de Sudáfrica. Pero el activismo de Mandela y del Congreso Nacional Africano pronto chocó con el apartheid. Ya vamos a explicar lo que es el apartheid. El sistema de segregación racial entre negros y blancos que duró de 1948 a 1994. Mira, mucho tiempo, ¿verdad?, en el país africano. El apartheid determinaba en función de la raza dónde podían vivir y trabajar los sudafricanos, el tipo de educación que podían recibir e incluso si podían votar. O sea, era una política segregacionista, compañeros, en otras palabras. O sea, varios para los negros, varios para los blancos, varios para los ricos, los millonarios, varios para los pobres. Bueno, vamos a seguir avanzando. En todo caso, pues mira, en este caso se priva del derecho al voto a la población negra, la inmensa mayoría en Sudáfrica. En 1952 Mandela desempeñó un papel importante en una campaña que cuestionaba la llamada ley del pase. Era una ley del pase. La legislación que obligaba a los no blancos a llevar documentos. O sea, cada negro tenía que llevar su identidad. En este caso, una especie de cartilla que autorizaban su presencia en zonas consideradas restringidas, es decir, lugares reservados para blancos. Si un negro era abordado por la policía, debía presentar la cartilla. Mandela viajó por todo el país dando publicidad a la campaña y enarboló la bandera de la no violencia como forma de protesta contra la discriminación racial. Según la Enciclopedia Británica, mira, sus acciones le convirtieron en blanco frecuente de las autoridades de la época. Nelson Mandela y sus 27 años de prisión, él pasó 27 años de prisión, Nelson Mandela, en una cárcel de Sudáfrica, de la capital de Johannesburgo. Mira, en todo caso, pues compañeros, te comento una anécdota. Mandela, para poder tener, se podría decir, una liberación del pensamiento de sus ideales en la cárcel, él se repetía constantemente una frase hermosa de Hensley, que a mí también me ha ayudado mucho. Decía, soy capitán de mi propia nave y soy el arquitecto de mi propio destino. Soy el capitán de mi propia nave y soy el arquitecto de mi propio destino. Esas dos frases de Hensley, un escritor, le ayudaron mucho a controlar su depresión, prácticamente su impotencia, su agonía dentro de la cárcel. Pero fue una agonía extraordinaria porque imagínate que, mira, cuando Mandela llegó a ser presidente, él no tuvo una gota de rencor hacia nadie. Inclusive, un momento, si la anécdota no me traiciona, él le estrechó la mano al carcelero, a la persona que custodiaba mucho tiempo los años que Mandela pasó en la cárcel. Por eso es un líder extraordinario, donde cuando él llegó a ser presidente,
no tuvo ni celo, ni egoísmo, ni rencor ante nadie. Él hizo lo que tenía que hacer durante 4 años y prácticamente hizo algo extraordinario en Sudáfrica. Continuemos. En todo caso, mira, en 1952 Mandela desempeñó un papel importante en una campaña que cuestionaba la llamada ley del pase, legislación que obligaba a los no blancos a llevar documentos, en este caso, una especie de cartilla, te dije, que autorizaban su presencia en zonas consideradas restringidas, es decir, lugares reservados a los blancos. Si un negro era abordado por la policía, debía presentar la cartilla. Mandela viajó por todo el país dando publicidad a la campaña y enarboló la bandera de la no violencia como forma de protesta contra la discriminación racial. Según la Enciclopedia Británica, sus acciones lo convirtieron en blanco frecuente de las autoridades de la época. Nelson Mandela y sus 27 años de prisión en 1960 tras la masacre de Sharpeville, en la que fuerzas policiales atacaron a personas que protestaban contra la ley del apartheid, dejando unos 250 muertos y heridos, y el líder sudafricano dejó de lado la premisa de la no violencia y comenzó a propugnar actos de sabotaje contra el gobierno de ese tiempo de Sudáfrica, que era gobernado por una minoría blanca, los ingleses. Mandela recibió entrenamiento. Mira, Mandela también fue un guerrillero, te comento. Mandela recibió entrenamiento guerrillero en Argelia, norte de África, y fue uno de los fundadores de Umkhonto we Sizwe, el brazo armado de la CNA. Según Británica, en 1963 Mandela fue juzgado por sabotaje, traición y conspiración. Fue condenado a cadena perpetua por el Estado sudafricano, que gobernaban los ingleses, los blancos, librándose por un poco de la pena de muerte. O sea, en esa época a Mandela tranquilamente le podían condenar un tribunal de blancos a la pena capital. Y bueno, Dios le acompañó a este hermano líder, ¿no? Pasó 27 años en prisión, durante los cuales se convirtió en el gran símbolo de lucha contra el apartheid. Incluso para la comunidad internacional fue liberado en 1990, cuando el sistema de segregación racial se estaba deteriorando más. Un peatón pasa junto a la estatua de Marco Cianfelli, de Nelson Mandela cuando era un joven boxeador, frente al Tribunal de Magistrados de Marco Cianfelli, en Johannesburgo. Bueno, en todo caso, compañeros, entre sus medidas como presidente, cuando Nelson Mandela se convirtió en presidente de Sudáfrica, destacan la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Mira, qué importante, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde no hubo odio para todas las personas que viven o que viven en Sudáfrica, en ese pueblo donde nació esta famosa ley de la apartheid, donde había un nivel de discriminación sin precedentes para los ciudadanos negros. Continuemos. Mira, Mandela dejó la presidencia en 1999, pero siguió siendo una voz activa en defensa de la paz y la justicia social en todo el mundo. El 5 de diciembre del 2013 falleció a los 95 años. Mandela fue un hombre bendecido por Dios. Mira, una edad de 95 años extraordinaria. Un episodio que generó gran conmoción dentro y fuera del país. Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de su pueblo y la humanidad. Nos dejó un legado para la humanidad. Y lo hizo con gran sacrificio personal. Su posición de principios y la fuerza moral que mantuvo
fueron decisivas para desmantelar el sistema del apartheid. Tras 27 años de detención, sin rencor, como te dije, decidido a construir una nueva Sudáfrica basada en el diálogo y el entendimiento, declaró el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en el momento de la muerte del líder sudafricano. Más de 10 años después de su muerte, Mandela sigue siendo venerado, porque ese sí fue uno de los mejores líderes universales en el mundo, como un ícono mundial, y su historia ha sido contada en varias películas, documentales y libros. En todo caso, vean compañeros, yo pienso que la lucha de Mandela en contra del apartheid, en contra de todo lo que es la segregación, la discriminación racial en Sudáfrica, la injusticia de encarcelarle por más de 27 años de cárcel y también con el riesgo de que ese tribunal de ese tiempo le podía dar la pena de muerte. Mira, fue algo extraordinario donde yo creo que interviene la capacidad de este mismo líder en ver con una extraordinaria responsabilidad universal, ver lo mejor para su pueblo. O sea, es decir, mira, mientras en ese tiempo del apartheid los blancos mataban a los niños, a los jóvenes, a las mujeres afro, negras, Mandela no le quedó un grado de rencor, más bien habló de lo que es el periodo de reconciliación, la comisión de la verdad. Mandela fue un premio Nobel de la Paz, compañeros. Y lo más importante que mira, es un ejemplo extraordinario para todos los líderes y los futuros líderes en el mundo, porque mira, para hacer el bien a la humanidad, no necesariamente tienes que perpetuarte en el poder. Y para hacer el bien a la humanidad, no necesariamente tienes que hacer cosas que están sobre el dominio humano. El dominio racional del pensamiento, el dominio racional de las ideas, el dominio de vivir en paz, en democracia, en armonía con los seres humanos de la tierra, esa capacidad extraordinaria de Mandela nos deja un legado a todas las generaciones del mundo, ya sean ciudadanos negros, latinos, latinoamericanos, afroamericanos o sencillamente negros africanos, que las verdaderas luchas de los seres humanos tienen que ser por un medio de vida lleno de paz, lleno de armonía, lleno de capacidad, lleno de sentimientos propios de amor a su pueblo. Creo que Mandela, para mi forma de pensar, fue uno de los mejores líderes mundiales, afros, negros, que ha tenido el gusto de escribir con letras doradas la historia de la humanidad. Voy a hacer un reportaje hermoso de los mejores líderes del mundo. Me gusta mucho la posición de Nelson Mandela, me gusta mucho la posición de Barack Obama, me gusta mucho la posición de este gran presidente de los Estados Unidos, de John F. Kennedy, me encanta mucho, porque para mi forma de pensar creo que fueron luz en su tiempo, que le libraron a la humanidad de desastres humanos, de hecatombes humanas. Y esto debemos aprender los líderes, los jóvenes latinoamericanos de todo el mundo, la humanidad, que estos seres humanos han dejado un legado extraordinario, limpio, y ellos no han pedido que sus nombres se los escriba en la historia. La historia ha exigido escribir sus nombres, yo diría, en la misma historia de la humanidad.
dejando un legado para futuras generaciones. Pasarán cientos de años y el nombre hermoso de este gran líder sudafricano, Makiba, no morirá, vivirá para siempre. Madiba vivirá para siempre en los corazones de los seres humanos, de la humanidad, como un ejemplo de vida. Pasar 27 años privado de su libertad, viendo la injusticia en un pueblo, viendo las miserias humanas, compañeros, es cosa de personas extraordinarias, extraordinariamente inteligentes y extraordinariamente valientes. Bendiciones. Espero que te haya gustado mi comentario, mi análisis de Madiba. Gracias. Chao.